cómo arrancar este video, pero me imagino que esta es una buena forma. Ya, vamos a levantarnos porque hay que literal grabar un nuevo video. Y vamos a hablar de algo muy interesante, ¿ok? Y en este video vamos a hablar un poquito de cómo comenzar cosas que queremos hacer, pero siempre hay algo que nos detiene, ¿ok? Me voy a terminar de arreglar para salir de la calle. Y eso. Acompañen. Vamos. Yo estoy consciente que soy una persona que transmite, que hace muchas cosas. Porque además de la fotografía, ilustro, tengo un trabajo, diseño, y no solo eso, sino también tengo clientes a los cuales les realizo trabajo. Entonces esa perspectiva de que todo el tiempo estoy haciendo algo. Y muchas personas me preguntan que cómo lo hago, que cómo inicio, que cómo arranco todo esto. Y yo por mucho tiempo no sabía cómo responder. Simplemente para mí era como administro muy bien el tiempo. Pero conforme fui analizando mejor todo, me di cuenta es que simplemente lo hago. Y yo sé que puede sonar tonto el decir que solo lo hago y ya, pero un ejemplo muy básico es este video. Yo sabía que quería grabar un video totalmente con esta cámara y tenía la idea en mi cabeza de hablar de esto mismo, pero hacer un guión. Pero conozco mis límites y conozco lo que puedo hacer. Entonces yo sabía que sentarme a escribir un guión, que me gustara el guión y luego salirlo a grabar, iba a pasar mucho tiempo. Y en ese tiempo te puede prestar mucho para desmotivarme, para no hacer nada. Entonces, mayormente cuando ocurren estas instancias, lo que yo hago es, bueno, lo voy a hacer, lo hago y ya, como salga. Sin mucha preparación, se están tambaleando con el viento, ¿ok? Sin mucha preparación previa. Obviamente confío mucho, igual me costó, ¿ok? Me costó confiar mucho en mis habilidades para narrar, para contar, para hablar. Pero mayormente así hago todo. O sea, simplemente no espero a tener las mejores cosas o lo que yo en mi ideal me gustaría tener, sino que simplemente lo hago y ya. Y un ejemplo muy claro que les puedo dar es algo que de seguro no sé cómo se va a escuchar este audio, y es el micrófono. Me han visto probar varias formas de grabar el audio y obviamente con el tiempo eso me fue desmotivando, el que no se escuche bien, porque el audio, no solo la imagen es importante, sino el audio es lo más importante. Les decía antes que se me cayeran, ¿ok? Que el audio es muy importante. Y yo intenté utilizar muchas herramientas conforme grabé más videos. De hecho, compré micrófonos económicos que no me funcionaban. Y obviamente lo que es el audio me frustraba mucho, pero aún a pesar de, seguí haciéndolo. Sigue haciendo los videos y no es que no me importe el cómo se escucha, pero dejé de poner ese límite. Dejé de ponerme yo mismo ese límite, porque si no, nunca iba a empezar esto, porque los micrófonos son caros, las herramientas de video son caras. Entonces decidí ignorar esa vocecita que me decía no lo hagas hasta no tener X cosa, y comencé a simplemente hacerlo, simplemente haciéndolo con lo que tengo. Y a eso vamos, trabajar con lo que tenemos, muy importante, ¿ok? Con trabajar con lo que tenemos me refiero simplemente a utilizar las herramientas de la forma más eficiente posible. Tengo un comentario en uno de los videos que me dicen que mis videos se ven muy bien, y yo les respondí que yo lo grabo con mi teléfono, y no solo que lo grabo con mi teléfono, lo grabo con la cámara frontal de mi teléfono. Y es que con el tiempo aprendí a utilizar la herramienta, aprendí a utilizar mi teléfono para que lograr esa calidad. Con esto me refería a aprender a utilizar las herramientas. Muchas veces nos detenemos porque queremos la herramienta correcta para la situación correcta, o esperamos a tener ese guión perfecto antes de grabar un reel, o antes de grabar un TikTok, o antes de grabar un video en YouTube, o esperamos tener esa iluminación, o esperamos a tener esa cámara. Pero simplemente se trata de aprender a utilizar lo que tenemos. Algo que hago mucho en mi canal cuando pruebo cámaras es igual probar. Yo salgo antes a la calle a tomar fotos antes de grabar
grabar el video, para probar la herramienta y poder adaptarme a ella. Porque si es así, no me saldrían las fotos que me salen, las fotos que ustedes ven. Si yo no practicara antes, no me saldría lo que ustedes ven acá en estos videos. A eso voy. O sea, no sé si se entiende el punto, que muchas veces esperamos a tener las cosas correctas antes de comenzar, y no debería ser así. Simplemente deberíamos comenzar. Es como un poco lo que hago, simplemente comenzar. Pero ojo, ese simplemente comenzar, yo se los digo fácil, pero es una cosa que igual lleva tiempo. Adaptarse a las cosas, a los resultados, a lo que tenemos, a lo que podemos hacer, es algo que lleva tiempo, ¿ok? No fue de la noche a la mañana. Y te voy a dar algunos tips para que te animes a probar ese proyecto que quieres hacer, pero no sé, en tu mente te sientes detenido porque necesitas cierta herramienta para poder comenzar, a pesar de que tienes otras que pueden hacer lo mismo. Te voy a dar algunos tips para que aprendas a adaptarte a las circunstancias, ¿ok? Abrazar lo imperfecto. No todas las cosas van a salir bien, no todas las cosas van a salir bonitas, no todas las cosas van a salir de la manera que tú quieres, pero eso no quiere decir que tu proyecto se debe detener, ¿ok? Muchas veces pasa que grabamos algo, tomamos una foto de algo, ilustramos algo, y si no tenemos el resultado que en nuestro imaginario era el correcto, el real, el bueno, no hacemos nada con él. Y en mi canal hay muchos videos que yo odio. Yo odio el cómo se ven, yo odio la calidad que tienen, pero ya yo los había grabado, ya yo los había editado, ya yo los había musicalizado, ya yo había editado las fotos, que era como, ¿por qué soy tan duro conmigo mismo si estoy aprendiendo? Por último, lo que les puedo decir es confiar en el proceso. Sé que es difícil porque todo lo que les he dicho es algo que se construye poco a poco, pero confiar en el proceso es una de las cosas más importantes. Y no crean que yo siempre soy como el seguro de su trabajo, el más seguro. No, de hecho soy muy inseguro en cuanto al proceso, y es algo en lo que estoy trabajando. Yo simplemente aquí estoy confiando de que esto, cuando yo lo edite, se va a ver bien, ¿ok? Yo estoy confiando en el proceso. Y muchas veces pasa eso, que por el confiar en el proceso resultan cosas muy bonitas, muy que, wow, no esperaba que quedaran así. Y también me da esa capacidad de asombro por lo que puedo hacer, por lo que puedo dar. Y a eso los invito, como a trabajar con lo que tienen, a nunca detenerse porque tengan o no tengan cierta herramienta, a usar las herramientas de manera creativa, de sacarle el jugo, de sacarle el máximo provecho a lo que poseen, a lo que tienen. Confíen en sus talentos, en lo que pueden hacer y en lo que no. Tengan la certeza de lo que están haciendo los va a llevar a una cosa mejor, que conforme pase el tiempo todo va a mejorar. No esperen a tener a la mejor herramienta, el mejor presupuesto, el mejor estudio para comenzar a hacer algo, y simplemente háganlo. Espero que este video de verdad los ayude a motivarse, a arrancar las cosas bien este año. Si tienen algún proyecto, si tienen alguna actividad, si tienen una idea en mente, a desarrollarla, porque las ideas, si no se desarrollan, mueren, ¿ok? Mueren. Entonces es importante confiar en ustedes mismos. Nos vemos en un próximo video. Ya saben dónde encontrarme. Si vieran cómo están colocados, es más, lo voy a grabar para que vean que esto de usar las herramientas como sea, yo también lo empleo, no solo son patrañas, ¿ok? No tengo trípode y ustedes están así están, así grabo, donde sea que pueda colocar la cámara, porque si me detengo por un trípode, ustedes me dirán cuando grabo video, porque son caros. Chao.